con más de Noticias Globovisión Internacionales. En esta parte vamos a abordar y hacer seguimiento de lo que es el conflicto Rusia-Ucrania, los esfuerzos diplomáticos que hemos estado viendo durante los últimos días. Nos acompaña Olga Tarnovska, profesora de Ucrania. Muchísimas gracias, Olga, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Buenas tardes y buenos días para ustedes. Gracias, Olga. Hemos visto estos últimos días mucha polémica con respecto al plan de paz presentado por Estados Unidos. Primero se ha dicho que se ha filtrado. El Kremlin ayer, por ejemplo, decía que había recibido varias propuestas, sin embargo no fueron por canales oficiales, pero que igualmente los estaba revisando. Hace tan solo minutos Rusia dice que no va a cesar combates si Ucrania no se retira de los territorios ocupados. Entonces, estos han sido días de parece mucha negociación, pero también mucha polémica con respecto a lo que se conoce del plan de paz. Bueno, para nosotros, desde que entró Trump, todo esto lo que acaba de decirme es una normalidad, ¿no? Rusia está intentando imponer un ultimátum, está intentando hacer cosas que no se aceptan en ningún sitio del derecho internacional. Por ejemplo, entregar los territorios controlados por Ucrania a cambio de nada. O sea, Rusia no va a hacer nada, solo va a ocupar nuestros territorios. Entonces, claro, este es una especie de negociaciones que no es ninguna negociación. O sea, no se habla de la paz. Rusia en ningún momento ha hablado de cesar el fuego, ¿vale? Y eso es la primera condición que le está intentando imponer tanto los Estados Unidos como Europa y Ucrania. Entonces, si Rusia no cumple esa condición básica, pues Ucrania no va a hacer nada, y mucho menos cosas tan incondicionales como entregar territorios. No son tierras, son territorios poblados. Hay 400.000 personas viviendo en esos territorios. O sea, no es un desierto que le podemos entregar, ¿no? Y como Rusia, desde que ha cometido 150 crímenes, estamos hablando de torturas, fusilamientos, violaciones. Hemos encontrado fosas comunes con centenas de cuerpos de mujeres, de niños, de ancianos. Entonces, Ucrania simplemente no puede entregar a sus propios ciudadanos a las manos rusas. Entonces, sí, es una cosa absurda que se le impone a Ucrania, y con este presidente norteamericano, pues vivimos todo este, ¿cómo se dice?, escenario absurdo de exigencias. Ahora, Olga, llama mucho la atención, por ejemplo, la posición de Alemania, la recuerdo de la semana pasada, que decía que da la impresión que Putin puede lograr sus objetivos que no puede conseguir en el campo de batalla. Y esto entendiendo que en estos puntos, pues todas las exigencias parecen ir dirigidas a Ucrania, según lo que se filtra y lo que se sabe, que es, por ejemplo, ceder territorio, que como usted mencionaba, hay personas, hay ucranianos allí presentes, y además entiendo que esto luego llevaría a unas elecciones en Ucrania, pero ¿cómo se haría, por ejemplo, con los ucranianos en estos territorios? Por ejemplo, se habla de la reducción de fuerzas armadas, así como renunciar incluso a algunas armas, pero la gran pregunta es ¿qué cede Rusia? ¿Cuál es el acuerdo entonces de Rusia? ¿No atacar a Europa? Esto no está en las condiciones. Rusia no se pone ninguna condición. Eso es el problema de todos estos 28 puntos, que ahora dicen que son 19 porque ya se han renegociado entre Europa, Ucrania y los Estados Unidos. Pero aún así es Rusia que tiene que ser limitada, porque Rusia nos invade y encima nos exige que, por ejemplo, reduzcamos nuestro propio ejército. Son ellos que tienen que reducir su propio ejército, son invasores, son agresores, son colonialistas. Entonces, claro, estamos aquí invirtiendo realidades. Y claro, ellos quieren entregarnos, que les entreguemos territorios que ellos, a medida de cómo están avanzando, porque Rusia avanza pero a un paso muy lento, ya estamos viviendo aquí la misma cantidad casi de años que real. Y ahí pues Hitler ocupó toda Europa y luego lo sacaron fuera en toda Europa. Y aquí Rusia a lo mejor ha conseguido pues avance de algunas centenas de kilómetros cuadrados, ¿no? O avance, ¿no? Algún 100 kilómetros, no sé cuántos, ¿no? Pero muy poco. Eso quiere decir que los territorios que Ucrania le entrega ahora
entregaría, que no vamos a entregar, obviamente, pues ellos tardarían a lo mejor de 1 a 5 años en ocupar, ¿vale? Entonces ellos quieren liberarse el trabajo de 5 años, ocupar territorios de Ucrania, coger nuestras posiciones, porque todos estos territorios están fortificados. Ahí está el ejército ucraniano, ahí está la logística, ahí están muchas cosas. Entonces ellos cogen fantásticas posiciones y luego seguirán avanzando y ocuparán otros territorios de Ucrania. Entonces no podemos aceptar esto. Ahora, Olga, llama mucho la atención que, por supuesto, en un hipotético escenario en el que aceptarían algunas condiciones, entiendo que, hasta donde se sabe, ya el plan de paz propuesto por Estados Unidos le han quitado varios puntos, ya no se hablan de 28 puntos, sino de al menos unos 19. Pero ¿qué pasaría en un escenario donde Ucrania se viera realmente obligada a ceder ciertos acuerdos, como lo mencionábamos, la imagen que quedaría del gobierno ucraniano, de un Zelensky que ha tenido 4 años de una posición firme, pero también cómo quedará la lucha de los ucranianos también, de su gente? Por esto nadie va a ceder. A ver, Putin quiere, porque todas las condiciones que nos proponen los Estados Unidos han sido propuestos por Rusia antes, ¿vale? Ya se ha filtrado en los medios que entre el representante Vitkov y los representantes rusos han compuesto ese plan y que Vitkov trabajaba con Kremlin para ofrecer este plan. O sea, no es el plan de los Estados Unidos siquiera, es el plan ruso que fue, digamos, aprobado y llevado a los Estados Unidos. Y aprobado, digamos, por una persona que no tiene mucha idea de la política, que es este señor que se dedica a la inmobiliaria. Por lo tanto, no lo podemos considerar como unas condiciones que Ucrania tiene que aceptar, porque Ucrania está luchando, Ucrania está, digamos, defendiendo toda Europa de la expansión rusa y muchos países lo saben. Hay otros países que están ahora mismo en peligro. Y si Putin consigue dominar Ucrania, hay muchos otros países a donde Rusia puede meterse. ¿Vale? Entonces nadie quiere tener un caos en Europa. Por eso Europa va a defender Ucrania sí o sí. Y si incluso Trump está más favorable a Rusia ahora, de aquí a poco él va a tener que cambiar su posición, porque también sus propios electores apoyan a Ucrania. El 70% de los republicanos apoyan a Ucrania y de los demócratas también. Entonces él tiene que contar con sus votantes porque está en víspera de unas elecciones. Con lo cual Ucrania no está en una posición desesperada y no va a aceptar cualquier cosa. Olga, ya para finalizar también preguntarte con respecto a lo que mencionábamos, que por ejemplo en Estados Unidos por supuesto se está viviendo, digamos, algunas divisiones con respecto a lo que se sabe de este plan de paz, pero también llama mucho la atención cómo es realmente en este caso Estados Unidos y Rusia la que están acordando un cese al fuego o un posible acuerdo de paz. Sin embargo, no se incluyó en ningún momento, en lo que se sabe hasta ahora, a Ucrania y tampoco a la Unión Europea. Son dos potencias que negocian sobre el país atacado. No, justo esa situación ha cambiado, porque el fin de semana pasado hubo una cumbre de los países europeos y se habló mucho del tema de Ucrania, y en Ginebra las delegaciones representadas por el jefe del secretario del Estado Marco Rubio y otros en Ginebra se ha negociado una contrapropuesta de paz ya consensuada con Ucrania y con Europa. ¿Vale? Ya no estamos hablando de esos 28 puntos, esos ya desaparecieron. Ya estamos hablando de una nueva propuesta ucraniano, europea y norteamericana. Entonces ahora el balón está, la bola, en el campo ruso y probablemente ellos no lo van a aceptar. Muchísimas gracias, Olga, por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por el interés hacia Ucrania. Y venceremos. Que estés bien, Olga. Muchísimas gracias. Olga Tarnovska, profesora y compañero desde Ucrania. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos. Son las 11:52, ya regresamos con más.